Dale. ¡Uy, qué rico! ¡Uf! ¡Qué sabor! Oiga, doctor, no, mejor dicho, Sí. usted está en las suyas. ¿Cómo ve al viejo Jorge de Bueno, Guatemala en de Australia? ¿Ah? Guatemala, sí. Bueno, primero que todo, agradecer a Jorge Martínez, yo le digo Jorge Guatemala, MC Zona, más conocido como MC Zona, un representante de la cultura garífona del Caribe, esa cultura que Claro que es sí. una mezcla de los indios arawak, de los indios caribes y de los africanos que llegaron de Mama África y se Claro. mezclaron, y que la cultura garífona pertenece, como dije anteriormente, a Guatemala, pero también un poco a Honduras. Una migración guatemalteca que pues llega fuertemente y que es muy poca además, que llega fuertemente a Australia gracias a que pues Australia abre las puertas sobre todo como a cierto tipo de refugiados de una guerra en Centroamérica que fue muy cruel, pues una guerra, lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional del Salvador, una guerra que afectó Guatemala en los Claro. años 80, etcétera, etcétera. Jorge, 18 años en Australia, llegas en Sí, el gracias. 2003, por Sí, favor. muchas gracias, compañero de lucha. Alberto, gracias por invitarme a este programa LITV, Hablando Chit. Pues aquí estamos para hablar un poco de todo. Gusto de ver al gran amigo Will allá también presente. Pues estoy bastante emocionado de pues compartir este momento con ustedes. Y hablar un poco sobre lo que es mi cultura, o sea, que mi cultura es la cultura garífuna en Centroamérica. Yo les invito a todos a que conozcan más de la cultura garífuna, que pues fue una cultura que por problemas en el pasado, ¿no? Muy poca gente conoce de nuestra existencia. El afrodescendiente centroamericano está prácticamente viviendo en toda la costa atlántico de Centroamérica. Estamos hablando de Nicaragua, Honduras, México, Costa Rica, Guatemala, Belice. Entonces, pues también ahora que residimos en muchos países en el mundo, pues prácticamente garífunas estamos ahora en todo el mundo. Somos una gran comunidad en Estados Unidos también, pues y orgullosamente representando el Caribe de Latinoamérica, ¿no? Y pues por eso es que estamos invitando a la gente a conocer más de nuestra maravillosa historia, que nosotros somos, puedo y me animo a decir, los únicos negros con identidad propia en Latinoamérica, porque pues pudiera decir que mi cultura mestiza fue la que luchó su liberación no a la esclavitud en el tiempo de la colonización.
Entonces, fuimos prácticamente nombrados como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la fuerza garífuna que nosotros tenemos. Y parte de nuestra pelea, pues, fue lo que ahora llevó a lo que es derechos humanos, la liberación de esclavos en Latinoamérica en general, Estados Unidos, historias antiguas. Nos conocen como los negros espartacos o como le llamaban negros liberadores de esclavos. Y sinceramente, pues ustedes me vieron tocando mi tambor garífuna, que fue uno de los principales, una de las principales armas, me atrevería a decir, de comunicación para alarmar a la comunidad cuando el pirata llegaba a prácticamente a explotar las tierras después de que los esclavos se liberaron y se fusionaron con el Caribe, con el indígena Caribe o el Caribe rojo que le llaman, y más la fusión de todos los esclavos que estaban en ese tiempo en el Caribe, ¿no? Y ya pudiera alargar la historia, o si yo les hablo de la historia garífuna, o sea que pueden ser días, y por eso es que nosotros tenemos libros y tenemos nuestra historia patentada, y pueden ir a YouTube y pueden simplemente poner historia garífuna, y hay varias versiones, ¿no? Porque hay como que una gran controversia también en nuestra historia, porque mucha gente ha tratado de esconder esa parte de la liberación del esclavo, qué fue lo que hizo el esclavo para poderse liberar, la fusión y la nueva cultura que creció del esclavo, del esclavo ya como, por decir, nativo, el latinoamericano caribeño ya libre. Entonces fue como que esa mezcla que reinició una nueva cultura entre nosotros, y ahora pues tenemos una gran cultura que nació de todo eso, incluso verbal. Tenemos un nuevo idioma y musical, ¿no? Que metimos un nuevo ritmo dentro de nuestra cultura que mucha gente capaz de Sudamérica no conocen porque no han estado en Centroamérica. Y yo me animo y me atrevo a decir de que la educación de nosotros hemos estado como que siendo educados patriotamente dentro de nuestra burbuja, ¿no? No conocemos fuera de nuestra burbuja las otras culturas, y por eso es de que acá pues me siento identificado como garífuna, porque estoy dando a conocer mis raíces, mi música y muchas cosas que yo he estado trabajando a lo largo de 18 años acá en este país. Y sinceramente me siento muy orgulloso de tener como cultura, una gran cultura llamada Latinoamérica, y de afrodescendientes también, porque mi historia reinicia desde África, una gran historia que termina en el Caribe de los nativos latinoamericanos, ¿no? Entonces, pues acá estamos ahora, pues hablando un poco de nuestra cultura. Y estoy emocionado, o sea que claro, yo pudiera mejorar las palabras, pero como este programa es libre de expresión, entonces estoy emocionado. No, estoy bien, emocionado. Bien, bien, bien. Claro que sí. Oye, ese es el motivo de este programa, viejo Jorge, porque pues no hay nada como uno expresarse naturalmente, ¿no? Uno no tiene nada preparado, nada que esté de pronto stage o que de pronto uno quiera hacer parecer, ¿no? Aquí hablamos con amigos los viernes, nos tomamos a veces un whisky, el doctor qué rico, qué rico. Al agua, pero esa es la idea, ¿no? Y pues, no, Jorge, hombre, qué introducción, o sea, qué introducción, qué clase de cultura que nos acaba de dar Jorge, claro, ¿no? El doctor. Sí, es una cultura muy poca conocida, la mera verdad. Yo me he encontrado con muchos latinoamericanos afro que no tienen ni conocimiento de lo que nosotros somos. A mí me confunden con cubano, a mí me confunden con afro peruano, a mí me confunden con afro boliviano, a mí me confunden con afro uruguayo.
Pero ya cuando les digo que yo soy de Guatemala, dicen, pero si en Guatemala no hay negros, ¿no? En Guatemala solamente hay gente india. Entonces yo Mm, como que, hey, con más respeto a mi gente india, porque son los mayas y esos Sí, fueron los que le hicieron frente a la, yo me animo a decir, a la economía mundial, ¿no? Que por el oro de los mayas, el oro de los aztecas, el oro de los incas, ¿me entiendes? Es que prácticamente Europa y me animo a decir los Estados Unidos y países del primer mundo son el primer mundo, están en mm. donde están por prácticamente lo que ellos sacaron de nuestras tierras, ¿no? Y yo pienso que ahora ya estamos en el siglo XXI, o si es Mm, que, o si es que no estoy mal, ya es hora mm, de que los latinoamericanos, prácticamente empezando desde África, la gente que fue usada en ese tiempo, ya es hora de que nosotros despertemos como una gran cultura y empecemos a hacer valer nuestros derechos y a que nos respeten prácticamente esa bella historia que evolucionó el mundo a nivel mundial. ¿Me entiendes? Y mm. yo sé que podemos hablar un tópico extremadamente interesante, la Oiga, mera Jorge, verdad. doctor, ¿Sí? doctor ¿Te escucho? Jorge, sí, dígame, dígame. Jorge mencionó ahí también algo que es interesante tal vez Mm, de renombrar y es lo que han hecho pues algunas potencias como Estados Unidos para pues extraer o hacer el labor, chip labor ahí en Guatemala también hace parte también de los países que esta compañía bananera también creó también grupos, Sí, ¿cierto? Claro. sí, claro, claro. claro que sí. Claro, claro. Es Chiquita grande. Abraham, por Sí. ejemplo, pues, es decir, se pagaba, pues yo no sé si todavía se paga, me imagino que sí, pero en la época en que yo vivía en Colombia, Chiquita Abraham pagaba a los paramilitares 4 centavos de dólar por caja de banano exportada. Y pues en ciertas literaturas se refieren a los presidentes de Centroamérica y algunos, bueno, algunos presidentes de Centroamérica y algunos de Sudamérica como los presidentes de las repúblicas bananas, ¿no? De Mm. Republic Bananas. Pero sí, cuéntenos qué representó para Guatemala o qué representa, por ejemplo, la inserción en la economía de ciertas compañías multinacionales, ¿no? Mm. Para terminar, ¿Cuál quiero fue la también aclarar experiencia? cuál fue Mm, la experiencia. Sí, por ejemplo, se consiguen acá camisetas hechas en Honduras, ¿no? Yo he comprado camisetas por eso, por el labor, por la mano de obra muy barata, ¿no? Cuéntenos algo mm. de eso, Jorge. Bueno, yo sinceramente, pues yo vengo, ya soy más de la generación que me animo a decir de que se dejó dominar de, de la nueva generación de Guatemala, ¿no? Ya más en un círculo académico a donde ya las personas empiezan a estudiar y graduarse, y ya después buscar trabajos normales, que incluso quiero decirte que son trabajos reexplotados porque estamos muy mal pagados en Latinoamérica en general. Yo me animo a decir eso, que son muy pocos los países que respetan el salario de los trabajadores. Pero ya si hablamos de mi padre, que también ya vino de una generación a donde ya pues iban a la universidad, mi padre pues fue tornero industrial, trabajaba en maquinarias pesadas, bueno, pues ya familias, tíos míos que son hermanos de mi padre, que son militares, que fueron militares, entonces la dirección de ellos pues está un poco más formada, pero ya los que sufrieron fueron mis abuelos, ¿no? Que mis abuelos pues prácticamente trabajaban simplemente por tierras en aquel tiempo que les daban tierras por cambio de ir a trabajar a las bananeras
o de ir a trabajar a las carbonerías, ¿no? Entonces ya la generación, por ejemplo, de mis abuelos, por decir, eh, de la tercera generación anterior para el pasado, pues ya, o sea que retrocedamos 50 años atrás. Entonces ahí fue donde sí fue muy cruda la realidad, donde mis abuelos nunca fueron a la escuela, o sea, de que sí fueron explotados, y a nosotros, pues, por ejemplo, en mi época ya no se tenía que hacer, no se tenía que prestar servicio militar obligadamente, pero en la época de mi papá, de mi padre, todavía agarraban a los jóvenes incluso a la edad de 12, 13 años para que fueran a prestar servicio militar. Entonces, ya los formaban y ya pues el conocimiento de la explotación que yo tengo tal vez es muy, muy poca, pero para eso uno estudia, ¿no? Y sinceramente, pues en mi área, que es de relaciones públicas, más que todo en comunicación, empecé a aprender muchas cosas y ya pues al venir a este país, Australia, me empecé a mezclar con un tipo de latinoamericano, que yo repito, no vine a Australia por problemas de guerra civil ni nada de eso. Yo vine a este país por amor, por decir, yo me enamoré de otra paisana mía, que los padres de ella sí fueron refugiados políticos en este país. Ellos vinieron por problemas de la política del país. Entonces, recalco, ¿no? Que a base de empezar a conocer toda esa historia, ya empecé como que a asimilar mi vida en la trayectoria de mi juventud, de todo lo que yo vivía sin entender por qué yo estaba viviendo una vida de bajos recursos, explotación. Yo vine a conocer más de Latinoamérica, pues prácticamente fuera de mi país, y vine a darme cuenta de la gran explotación que vive mi gente latinoamericana en general, y me duele, pues. Entonces, eso ha despertado este gran monstruo que ustedes están conociendo acá, y espero un día que toda la gente, pues en el futuro, puedan apreciar ese granito de arena que uno está tratando de hacer y de crear para poder mejorar un día nuestros países. ¿Me entiendes? Y que esa explotación acabe y que la gente tenga una vida justa. En general, yo estoy hablando no solamente de mi comunidad caribeña. Yo quiero decir que los caribeños tal vez viven un poquito mejor porque el Caribe es muy popular, va mucho turismo, pero ¿qué pasa? De que también ahora, pues, ahora después de COVID, imagínate que el turista era el que invertía para esa gente, y ahora que no tienen turistas, pues es gente que se está muriendo de hambre. Y ahora también he estado viendo en las noticias que hay personas de mi cultura garífuna que están siendo expulsados de sus tierras, de las tierras que ellos trabajaron un día, que les dieron, vuelvo a repetir que hubo un trato que se les dio tierras en cambio de mano de obra, ¿me entiendes? A esa gente, y ahora les están arrebatando esas tierras de sus manos, ¿no? Y O ellos sea, claro, o sea, la gente que estaba creciendo bananos o cultivando bananos sí, sí, en las tierras que les dieron para poderlas trabajar y todo ser eso, propietarios de ellos, ahora se las quieren sí. quitar de nuevo. Exacto, especialmente las costas. Estoy hablando de las grandes hoteleras, esas grandes industrias que el propio gobierno se los está vendiendo a los extranjeros para que vayan a hacer áreas hoteleras, que ustedes ya saben la nueva dirección de nuestros países, que turísticamente ahora están explotando las costas.
pues yo me animo a decir y me atrevo a decir de que pues he viajado bastante a hacer mis trabajos y todo a Latinoamérica y me he dado cuenta cada vez que voy a que hay más gente extranjera viviendo en nuestras tierras que no tienen ni la más mínima idea de mi cultura y están explotando las tierras, se están enriqueciendo de las tierras sin respetar su historia y están también excluyendo a las personas prácticamente el élite, ¿no? Y también ahora se están viendo cada vez más casos de discriminación por el estereotipo de gente, ¿no? Que cada vez más los niveles, por decir, la gente más pobre pues está muriendo de hambre, la gente de clase media se está volviendo pobre y los ricos simplemente están siendo clasistas y están prácticamente transformando nuestros países a una Europa que un día nos trató sin ningún derecho histórico, ¿no? Entonces, yo pienso de que nosotros lo que tenemos que hacer para ser un mejor país es empezar a rescatar nuestra historia y valorar, ¿me entiendes? Y valorar a esa gente que murió, que incluso, ¿me entiendes? Que fueron muertos antes de llegar a las tierras por la sencilla razón de ser esclavos y simplemente fueron tirados con anclas al mar. Y no solamente la gente negra que vino de África, sino que los indígenas que fueron exterminados en fosas sépticas, que solamente, perdón, en fosas, ¿no? Fosas comunes que los tiraban ahí y los eliminaban. Entonces, pienso de que todos nosotros tenemos el derecho de conocer más de lo que fue nuestra historia, porque nosotros al conocer es donde nos damos cuenta de dónde venimos. Entonces, no estamos, claro, no estamos tarde, más vale tarde que nunca, pero ahora ya estamos despertando. Ahora, pues culturalmente también veo de que ya hay más aceptación dentro de las culturas y todo gracias a nuestra preciada música, ¿no? Y a nuestros preciados bailes, a nuestros preciados cantos. Y eso está haciendo a que nos unamos cada vez más. Tal vez el estereotipo de los colores, a lo mejor todavía tenemos los perjuicios. ¿Me entiendes? Que las personas de color negra, a lo mejor por ser negros, ¿me entiendes? No valemos lo que vale un blanco, pero ya después viene la misma discriminación entre el mestizo, ¿no? Que no vale también lo que vale un blanco, y ya después viene el asiático, que tampoco. Entonces, pero ahora esta nueva generación ya no estamos viviendo esa época, ya ahora es una vergüenza para nosotros pensar de esa manera. Sí. Claro, les doy la palabra. No, ahí. Sí, gracias. No, Jorge, pues zona viva, ¿qué significa la alegría de zona viva? Sé que Jorge es partícipe de la promoción de la cultura centroamericana y latinoamericana a través de cruceros, otros eventos culturales. Yo tuve el placer de participar en uno de ellos que se llamó Pura Pela. Claro que Pues sí. yo no conocía a Brisbane y yo terminé en Queensland gracias a los contactos de Jorge. Bueno, coméntenos Sí. algo acerca de Zona Viva y la parte cultural que representa y hace y promueve Jorge. Claro. Bueno, mi trayectoria, ¿no? Gracias a Dios, pues ahora ya durante mi vida, puedo decir que yo empecé en el movimiento de la música en Centroamérica, pues de donde yo vengo es un área muy festiva. Pues antes de COVID y antes de que la economía se cayera en muchos países, nosotros los caribeños somos muy alegres, ¿no? Somos personas de que
pues cierran las discotecas y arrancan los tambores y la gente sigue cantando y sigue bailando en la calle. Entonces yo vengo de esa cultura, una cultura muy rica en fiestas y me vengo pues a un país que pues mi destino prácticamente me trajo a este gran país que es Australia, donde me empecé a sentir un poco solo, porque no tenía esa cultura, ¿no? Y ahí pues ya cuando me empecé a integrar con la comunidad internacional latinoamericana, pues yo sabía de que yo tenía un sazón más que yo podía agregar sobre la cultura. Y ahí fue donde ya empecé a participar en los eventos culturales de latinoamericanos acá en este país, así como decir las juntas, los eventos donde se hacían recaudaciones para ayudar proyectos en nuestros países, ¿no? Que muchas personas latinoamericanas que vivimos fuera de nuestros países, pues siempre estamos tratando de poner nuestro granito de arena para ayudar a nuestra gente, ayudar a nuestra cultura. Entonces, y ahí en las actividades siempre me di cuenta de que solamente eran las personas de la segunda, prácticamente a tercera edad, la gente viejita era lo único que iban a apoyar esos eventos. Y ahí empecé a preguntar a dónde era donde se iba a meter la juventud. Y pues la juventud acá en Australia, cuando yo vine acá en el 2003, si más habían tal vez dos clubs latinos, me acuerdo, La Campana y estaba La Campana, estaba The Spanish, The Spanish Club. Spanish Club. Sí, The Spanish Club, estaba, o Spanish Heartline creo que se llamaba, pero estaba ya el gran Don Juan David, ¿me entiendes? Era el que estaba pues manejando, pues, y también pues me encontré con una historia de que también había un joven latinoamericano que movía en ese tiempo, pues conocido como MC Rafa. Y también pues estaba otro joven venezolano, Dwight Chocolate Escobar. Había pues un cubano, el cubano, que ya estaban en el movimiento, y la verdad pues no me quedó de otra de fusionarme, de empezarles a tratarles de mostrar mi talento, pero tenía un problema, que mi música, el tipo de música que yo tenía, ellos no tenían ni idea, o sea que era algo súper explosivo. Entonces ya más bien me invitaban a las actividades de las playas, ¿no? Con los tambores y todo eso, pero yo decía, no, es que yo quiero meter eso a los clubs también, porque la gente tiene que saber cómo medir las caderas, ese ritmo es explosivo, porque en Centroamérica este ritmo que yo toco se llama punta. Ahora es adoptado por los grandes magnates de la música colombiana, mexicana, americana, ¿no? Que la han transformado en zumba. ¿Me entiendes? La han transformado en zumba. Entonces, los ritmos bases de nosotros, que son, por ejemplo, ritmos bien movidos, ¿no? Y te digo que al tocar punta, tú empiezas a mover el round dance, que son las caderas y los hombros, y tú sudas de cualquier manera. O sea que para perder peso, ese ritmo es lo mejor, porque, ¿me entiendes? Es como la fusión de la samba y ¿me entiendes? Pero, o sea que la música punta es súper antigua y tiene esa energía. Entonces, Jorge, y allí viene la zumba, dices. O sea que prácticamente las raíces, yo me animo a decir de que porque tenemos un ritmo que es súper competitivo, que incluso, o si hablo culturalmente, por ejemplo, cuando yo estuve en las áreas de Perú, estuve viajando por Perú y me fui a la comunidad afrodescendiente de Perú. La forma del vestuario que tenían los afros peruanos son muy similares a los vestuarios de la cultura garífuna, ¿no? Entonces ellos tocan el cajón, entonces tienen un ritmo que se llama negroide,
y prácticamente sus bases tiene mucha similitud con nuestros ritmos. Y te estoy hablando que los garífunas, nosotros somos una cultura que se transformó en el Caribe, pero porque no nos dejamos esclavizar, nosotros luchamos en los refugios que se hicieron, que hicieron los esclavos que se liberaron, crearon un refugio en las Antillas, en las áreas de San Vicente, donde ellos ya como espartacos, negros liberadores de esclavos, reventaban los castillos con todos los españoles, ingleses, con lo que hubiera. Esos negros se tiraban de los árboles y peleaban mar y aire, ¿me entiendes? Con sus lanzas y esas negras garífunas, y que eran las negras prácticamente espartacas, ¿no? Que mi cultura eran las que se mutilaban un seno las mujeres para poder pelear, ¿me entiendes? Y lanzar sus flechas. Y el otro seno era para darle de amamantar a sus crías. Entonces la mujer era la que fronteaba, en lo que el hombre, lo que ellos hacían, ellos agarraban y escapaban con los niños a los refugios. Y ya después los hombres regresaban a dar frente a las mujeres, pero las mujeres de nosotros son mujeres guerreras, son mujeres luchadoras, ¿me entiendes? Es una historia, nosotros tenemos unas historias que emocionan a cualquiera, ¿no? Entonces, claro. ya vamos ajá. Y estos negros guerreros que, como dice usted, Jorge, ¿Sí? eran algunos de alguna parte de África específica, porque pues... Bueno, esa historia se prácticamente se perdió, porque es una pregunta muy difícil de preguntarle a un afrodescendiente latinoamericano, es de qué parte de África vienen después de 600, 700 años, claro. ¿Me entiendes? Entonces hemos perdido, porque en el Caribe lo que hemos hecho para podernos liberar es mezclarnos y crear una nueva cultura. Incluso el idioma que yo hablo, el garífuna, es una mezcla de todos los idiomas que en su momento estaban luchando por su libertad, ¿no? Y también tiene que ver con los nativos, indígenas nativos latinoamericanos. Entonces, claro, o sea que es una historia muy fuerte. Pues ahora ya vamos a lo de la música, ¿no? Que nosotros utilizamos nuestros ritmos, por eso es de que tocamos muy rápido, especialmente los tambores primera, que nosotros le llamamos tocadrum, que nosotros hablamos con las manos, ¿me entiende? Entonces nosotros mandábamos mensajes con las manos, nos comunicábamos con las manos tocando los instrumentos. No, y sí, claro. Wow. Entonces, sí. Básicamente, ahí hay varias cosas que comenta Jorge que pues no puedo dejar escapar. Primero que todo, es la gran reunión de ciertos esclavos fugitivos, llamados algunas veces cimarrones, en ciertos sitios que, pues, en el caso de ciertas partes en Sudamérica serían los llamados palenques, ¿no? Esa es como la primera gran concepción de aquellos fugitivos. Lo segundo es que Jorge da un pie fundamental para hablar de quizás la primera revolución de africanos en América. Se dio en el siglo XVI, más o menos en el 1500, 1520, 1525 para algunos historiadores, y es en una de las haciendas, en una isla del Caribe del hermano de Cristóbal Colón, y el rey de España ordena que no se vuelven a importar, permítame, esclavos de la región sahariana, porque pues no les gustaba mucho a los españoles les estaban dando que duro. Se rebelaran. Exacto. Claro. Y ahí hay una tercera y una cuarta, y ya doy la palabra a Jorge. La tercera es básicamente que eso básicamente divide o da como resultado un primer quiebre de la migración africana a América. Es decir, al no importar esclavos de la región desértica, donde usted no encuentra grandes árboles, los
los que negociaban con esclavos importan esclavos del West África, del oeste de África, Sí, de la sí, región la mayoría, subsahariana, donde hay tambores, sí, ¿no? claro, la mayoría de nosotros dicen que vienen de West África, por decir Ghana, Sierra Leone, Sí, exacto. ¿me entiendes? Congo. Esa área del Congo. Pero sí, pues una trayectoria, ¿no? Esta historia es una historia que incluso yo invito a mi gente afrodescendiente de Latinoamérica que empiecen a conocer más de su identidad, porque yo sinceramente no tengo problemas de inferioridad en mi vida. Gracias a Dios, nunca he tenido ese problema con nadie. Yo siempre he sido de frente. Tengo un lema que dice el respeto es paz. Yo respeto para que me respeten. Entonces, cuando hay personas que se están sobrepasando, yo vengo, pues yo les paro la mano y yo les digo cómo yo quiero que me traten, porque yo los voy a tratar a ellos con mucho respeto, ¿no? Entonces, hay muchas personas que por la falta de respeto que se dan, pues yo escucho gente que es muy, que se hablan muy mal verbalmente se faltan el respeto, ¿me entiendes? Y yo me animo a decir de que empezando desde Estados Unidos, de ahí es donde viene todo, ¿no? Que la gente afrodescendiente entre ellos mismos tienen un trato, pero la cultura negra a nivel mundial es como que pegajosa su cultura, ¿no? A la gente le gusta. Entonces, yo entiendo que hay mucha gente que no es de la cultura negra, que ellos se quieren sentir identificados y existe como que esa misma barrera del resentimiento que hubo del pasado, que son cosas que ahora nosotros tenemos que empezar a rectificar para que no tengamos problemas, ¿no? Algo que yo estoy trabajando ahorita, cada viaje que yo hago son dichos y costumbres latinoamericanas, ¿no? Porque hay dichos que yo digo que tal vez pueda sonar pesado en unos países o puede hacer una falta de respeto. Y cuando yo no entiendo algo, yo lo único que, mi pregunta es, discúlpeme, ¿qué fue lo que digo? Repita otra vez, o si no entiendo, le pregunto qué significa. ¿Me entiendes? Para no tener ningún percance, ningún problema. ¿Me entiendes? Porque somos de otros países y a veces pues hablamos diferentes por el slang que nosotros tenemos, que nos hemos creado nosotros mismos los latinoamericanos, ¿no? Y lo mismo pasa también con la región afrodescendiente de nuestros mismos países. Cada área tiene su slang, entonces es como que yo le digo a mi gente afrodescendiente que aprendamos más de nuestra historia porque sinceramente nosotros somos de este mundo, somos dueños de este mundo y este mundo es de todas las culturas del mundo. ¿Me entiende? Aquí Claro. no es que esto es mío o todo se aprende en la vida. Por ejemplo, yo he aprendido a tocar otros ritmos que no tienen nada que ver con los ritmos garífonas, que eso mismo iba a hablar, bueno, de la fusión, ¿ve? Porque hay mucho que hablar. Y a veces como que uno enreda las palabras porque les hablé de Perú, pero también les puedo hablar de que no solamente Perú tiene los mismos vestuarios, pero también está Uruguay, que Uruguay también tiene una potencia que es muy similar a la potencia nuestra, los brasileros también, que ellos tienen su propia potencia. Pero el garífuna somos los únicos que tenemos identidad por tener idioma propio. O sea que no quiero decir de que somos los mejores por tener idioma propio. O sea que nosotros nos refugiamos y en el refugio que nosotros tuvimos, ahí fue donde nació nuestro idioma, el idioma que nosotros hablamos. Y es un idioma creado por otros idiomas. O sea que el garífuna es mestizo, pero que lo domina y lo dominó más el pueblo negro. Ya cuando nosotros migramos para Centroamérica después de que llegaron los ingleses a querer reventarnos nuevamente, que donde nosotros los terminamos reventando, ¿me entiendes? La cultura garífuna terminó reventando a los ingleses en San Vicente. Hay una isla, se me fue el nombre de la mente, pero la playa donde fue la última batalla de los garífunas se llama Tinta de Sangre.
tinta de sangre, porque ahí sí se derramó sangre, fue una guerra, ¿me entiendes? Y esos mismos barcos utilizaron los garífunas para deshabitar la isla. Y así fue como llegamos a Centroamérica, México, Honduras, Guatemala, Belice. Pero allá ya habían colonizadores también, gente que ya estaba explotando la tierra de los indígenas. Pero como el garífuna ya se había escuchado de ellos, ya después les empezaron a tener miedo. Entonces ahí ya fue como que un intercambio. Les empezaron a dar tierras, les empezaron a dar de todo, simplemente por medio de la mano de obra que ellos le podían dar a los españoles, a los alemanes, a los franceses y a los ingleses que habían ahí, donde el negro empezó a montar todo su producto, el producto que bajaba de los altiplanos al Caribe, para montarlo a los barcos para ser trasladado hacia las Américas o hacia Europa. ¿Me entiende? Entonces, después de todo ese tiempo, nosotros fuimos prácticamente libres, pero nos excluyeron. O sea que prácticamente fuimos excluidos tal y como fueron excluidos los indígenas. Entonces, nunca se supo después mucho sobre nuestra historia, hasta donde empezamos como que a revolucionar. A darnos a conocer de quiénes somos nosotros en verdad, ¿me entiendes? Entonces ahora ya estamos en otro episodio de la historia, una historia donde ya tenemos libre expresión, donde sí nos estamos dando a conocer como nosotros somos, y dar a conocer esa gran historia que se perdió porque incluso la política de nuestros países, no sé por qué excluyeron tanto la historia, pero sabemos porque fueron dominados siempre por países primermundistas, ¿no? Los países que explotan nuestras tierras, como los Estados Unidos, de repente otros países de Europa, como Canadá, que tienen grandes fincas, ¿me entiendes? En nuestras tierras, a donde nos han dejado hasta hoy día con una gran deuda que no podemos pagar. Y por eso es de que nosotros los latinoamericanos no nos podemos comprar ni un pinche televisor de unas 55 pulgadas que no nos cueste $10,000 en nuestros países, algo que no podemos pagar. Y en estos países, ¿cuánto valen estos televisores? Valen hasta $1,000. Y en un primer salario, yo viviendo en un país primermundista, yo me puedo comprar un televisor como eso. Y como en mi país yo tengo que trabajar 3 años, 4 años, 5 años para poderme comprar un televisor como eso, ¿me entiende? O sea, no es justo. Entonces, oiga, Jorge, sí. Oiga, doctor y Jorge, allí hay una cosa también que hace días estaba pensando y es lo que dice Jorge de las cosas. Hay veces también, también ha habido en todo esto de lo que se llama pues el occidentalismo y lo que obviamente trae el capitalismo con todas las cosas y las empresas que crea a través de las cosas. También crea también una necesidad de que la gente debe tener todas estas cosas también, y obviamente pues ya crecimos con tantos años necesitando televisores, teléfonos, no sé qué, que en últimas yo pensaba que no es que tampoco sea lo que realmente hay veces trae el significado de la vida, ¿no? Porque la vida tampoco es un televisor, porque a los 2 años o 3 años se desactualiza, sí o no, y luego hay que volver. Pero vivimos en Latinoamérica también y obviamente nos venden la pobreza también como algo muy malo, y entonces queremos salir de la pobreza para venir a estos países, y hay veces venimos a estos países también y pues obviamente sí, hay una vida mejor, hay una vida pues, se puede decir pues más tranquila y todo eso, pero seguimos hay veces también con esa carrera de conseguir cosas, hay veces que también no le da. Lo que decía Sergio el otro día, doctor, hay veces el espíritu de nosotros es más musical que de pronto todas estas situaciones, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo la viste? No sé. Sí, pues de espíritus musicales, permítame, este programa empezó con una sección, un breve paréntesis en medio de nuestra charla, en medio de hablando lo que sabemos, y esta sesión se llama Los Sonidos del Recuerdo. Y pues es una sorpresa que yo le tenía para Jorge. En Los Sonidos del Recuerdo
casi siempre es un vinilo o un CD. Hoy les tengo para ustedes Gay Flamingos Steel Band. Esta es una producción hecha en Puerto España, en Trinidad, o Port Spain, en Trinidad. Voy a tirarles un primer tema que se llama 67, simplemente. Vamos a ver si puede sonar y pues vamos a ver qué opina Jorge de Hay este que escucharlo. tema. Bueno, Sí, vamos. me va a traer va. muchos recuerdos. Aquí Eso. va. Más información. Empieza. Claro. Bueno, ahí les tiré un momentito. Eso suena de Caribe, 67. ¿no? Sí, eso es puro Caribe. Claro. Sí, solo que se escuchó muy poco, porque a lo mejor el audio está entrando de tus audífonos. Sí. ¿Me entiendes? Uh-huh. Pero Sí. Pero A ver, sí, yo reconozco el ritmo, ¿me entiendes? Ese es el purísimo Caribe. El Caribe de Latinoamérica es una, por decir, es una gran marimba musical, es una flauta musical. O sea que la manera de expresarse del esclavo en su momento, ya que teníamos un gran problema de comunicación, ¿me entiende? Era de expresarse musicalmente. Por eso es que yo toco un gran instrumento que yo estoy súper orgulloso, que ahora, gracias a esa gente que le puso cabeza a esa historia, empezaron a formar libros, empezaron a educar a sus a la nueva generación. Ahora ya tenemos escuelas donde la gente puede ir a aprender nuestro idioma, o sea que ya pues ya no vamos a ser tal vez ajenos a los países primermundistas en un tiempo a futuro, a donde las personas van a llegar a aprender nuestro idioma para poder trabajar, así como nosotros lo hacemos cuando emigramos a países primermundistas como Estados Unidos, Australia, Canadá, Europa, que tenemos que aprender el idioma para poder trabajar. ¿Me entiende? Entonces yo sé que un día nuestros países van a llegar a ese nivel, aunque pienso de que ya deberíamos de estar en ese nivel, ¿verdad? Porque o a lo mejor ya estamos y simplemente nosotros no sabemos. Claro. ¿Saben por qué? Porque los que explotan nuestros países, los que van a sacar las grandes millonadas de nuestros países, tienen que aprender nuestra cultura y nuestro idioma para que nosotros los podamos llamar líderes. Entonces esos líderes hablan hasta 3, 4, 5 idiomas para poder negociarnos a nosotros. Entonces, yo como les digo, el tópico a lo mejor se cruzó un poco la información, porque eso pasa en estos programas que a veces uno se cruza y hay partes que la gente a lo mejor quiere saber que se le olvidó y uno se cruzó. Pero si ustedes quieren saber algo y yo me crucé algo que de repente me salí del tema, pues simplemente pregúntenme porque estoy listo para responderles cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran. Oiga, ustedes son mis hermanos y yo sé que ustedes ahora, después de que me conocieron más de lo que yo soy, quieren saber más. ¿Me entiende? Entonces acá estamos. Bueno, pues mientras Jorge arregla su logo de Zona Viva, pues una vez más cultura, más temas, más música, más sonidos del recuerdo. Esta vez con una persona de Guatemala, una persona que nos ha hablado de su cultura garífona,
garífona, de aquellos negros que resistieron siglos atrás, de aquellos cimarrones que formaron palenques, de aquella música, sobre todo con gran influencia de tambores del occidente africano, en contraposición a unos africanos que llegaron como, o lamentablemente que llegaron como esclavos a Norteamérica, sobre todo traídos del norte de África. Eso es una gran diferencia. Otra gran diferencia, pues, es básicamente... Bueno, ya llegó Jorge. Jorge, yo quiero que nos comentes esa llegada tuya en el 2003, esa ida a ese sitio que se llamó La Campana. ¿Qué recuerdas? Porque La Campana funcionaba en la City, ahí cerca Claro. del Liverpool Club Street. Español. ¿Cómo era que se llamaba esa calle? O sea, es Ayúdame, Liverpool. Will. La Liverpool Street, ¿no? Liverpool Street. Sí. Sí, yo llegué aquí en el 2009 y alcancé a ir en ese diciembre a La Campana y ya después eso lo cerraron. Pero ¿cómo Claro. era La Campana? ¿Cómo era La Campana, Jorge? Bueno, yo como tenía mis hijos muy pequeños, no era que salía mucho, pues por dos años estuve con la depresión de que estaba desconectado de mi vida actual, ¿no? Pero bueno, pues entendía de que el objetivo principal era de sacar a mi familia adelante, aprender la cultura de Australia. Pues yo vine pues mentalmente y físicamente preparado, que dije que si iba a dejar también mi país, tenía que aprender del país ajeno para poder sobrevivir. Entonces me tomó 2 años prácticamente adaptarme acá en este país y aprender el idioma y de a pocos pues empecé con las actividades familiares hasta que ya en las actividades familiares mi talento empezó eh, a, a distribuirse porque yo quería ver dónde estaba la zona viva juvenil de este país, ¿no? Entonces ahí es donde viene la idea de zona viva, porque yo dije, o si yo no encuentro la zona viva, pues yo soy zona viva. Entonces yo la voy a armar. Y ahí es Sí. donde viene este sueño urbano yo vine con una mentalidad preparada a otro nivel, porque después de que yo salí de mi secundaria, el bachillerato, ya tenía esos principios de liderar, ¿no? De ser líder. Y incluso, pues, yo vengo de una historia de joven que incluso la municipalidad del pueblo, a la edad de los 16, 17, me nombraron como guía, presidente de la organización de guías peatonales de mi municipio, ¿no? Y porque soy una persona que aprendo muy rápido. Entonces ya empecé a hacer relaciones públicas y yo cuando llegué a este país, yo dije que esto yo lo iba a levantar a como dé lugar, ¿me entiendes? Y esa fusión que nosotros los garífonas tenemos, que creo que estamos muy acostumbrados a ser mestizos, que tal vez en comunidades remotas, a donde solamente hay gente negra, como los indígenas que viven en el altiplano y no tienen mestizos, ¿no? Entonces a lo mejor ellos tendrán así como que, ¿me entiendes? Esos cambios de niveles, pero pues yo como vengo de un pueblo que es mestizo, yo estaba súper acostumbrado. Yo dije que en este país yo iba a salir adelante, ¿me entiende? Y eso fue lo que yo hice. Pues empecé a meterme con los jóvenes, ya después empezamos a levantar, cuando me metí a la organización, por decir, yo iba a La Campana, a tu pregunta, pero Sí. en la campana me acuerdo
de que los que estaban en la cabana en ese tiempo, DJ Vico, estaba Sí. Dante Rivera, también tocaba ya el Abel cubano, pero ellos tenían como que su monopolio también, ¿me entiendes? Y ese monopolio era un poco difícil de romper, y uno como era nuevo, uno todavía viene con eso de ser natural, de ser natural de su pueblo, ¿no? Y respetar el movimiento de los más grandes. Pero fue un poco difícil tratar de meterme al movimiento de ellos, ya que ellos estaban ya compuestos con la estructura, una estructura, o como pudiera decir, Estaban organizados. Estaban organizados. Una columna de música que era la salsa en ese tiempo, ¿no? Que Australia estaba pues más metido en el mundo de la salsa que cualquier otro. No había otro ritmo que pudiera penetrar a la salsa. Pero yo en Centroamérica, por ejemplo, estamos avecinados de Panamá, ¿no? Que Panamá es grande en el género de la música de rockers, dembow, ¿me entiende? También, tenía mucha esa influencia de ritmos panameños. Por ejemplo, yo vine a este país con lo primero de la música urbana, reggaetón, que la Los música, pues de la cripta. Claro, yo vine con ese sazón. Entonces, me acuerdo que me traté de pegar, y ya después, pues me empecé a meter con el proyecto de La Cita, la gente de La Cita, ¿no? Sí, entonces, sí, hombre. me empecé a meter con los proyectos de La Cita. Ahí conocí a A.G. Ortiz, conocí a otro. Claro, a otro, no, todavía no, ya después vamos a ese canal, Candelaria. pero primero, claro, primero conocí a AG, pues ya estaba también Abel, el cubano, y a mí, como yo siempre fui más del área de la percusión, me gustaban los tambores. Entonces conocí a un percusionista chileno brasilero que se llama Claudio. Entonces, ya con Claudio, pues cuando él tocaba los tambores, yo le preguntaba que si yo podía tocar los tambores, y ahí fue donde se me abrió el mercado, ¿no? Y ahí fue donde Don Juan, que era prácticamente el que los manejaba a ellos, ya vio. Entonces él me hace una oferta, me dice, mira, quiero que toques con mi organización. Entonces ahí es donde me abro camino. Después conozco a Dwight, y empiezo a tratar de meterme en lo que es la percusión de la salsa, porque ellos también tocaban mucha salsa, era muy poco el reggaetón que ellos tocaban en ese entonces. Pero ya después yo ya empecé como que a fusionarme con el reggaetón, a hacer reggaetón urbano con DJs. Ya tocaba reggaetón urbano con DJs, pero eran organizaciones que caían entre ellos muy rápido porque tenían sus diferencias, ¿no? Entonces, ya después, pues empiezo con Rafa, que es otra historia que también conozco a MC Rafa, y MC Rafa pues sale con una fuerza, pero enorme, ¿no? Ya con artistas del género urbano y todo eso, fusionado con Don Juan y también fusionado con Dwight, y yo digo, wow, estos manes sí están en el movimiento que yo quiero. Entonces ya yo me sumo a ellos, pero estoy como que también entre la espada y la pared, porque ellos, siendo amigos, también tenían sus diferencias entre ellos mismos, y que ellos también querían ser independientes, ¿me entiendes? Entonces claro, ya yo quedo como que entre la espada y la pared. Y bueno, pues, pero yo dije,
la intención acá es de hacer crecer la comunidad y ahí ya yo vengo con las ideas locas de tratar de formar mi propia competencia. ¿Me entiendes? Yo dije, yo no tengo competencia acá en este país. Yo no tengo que competir con nadie. El que quiera competir conmigo tiene que aprender a hacer garífuna en primer lugar. Entonces, ya después nace mi compañero Viejo Alberto ahí. ¿Me entiendes? Que lo conozco a él en la cita. Por cierto, nos conocimos en la cita. Y Alberto ya estaba, él estaba siempre con sus instrumentos en la cita. Entonces yo digo, qué bacán, ¿me entiendes? Y lo empiezo a seguir a él y empiezo a tocar que su clave, que empiezo a tocar sus maracas. Y ya de repente, bueno, pues después de que Juan David, don Juan, forma Mojito, a donde él me pone como su showman en las congas. Tenía también a Cocomán, ¿no? Que Cocomán también tocaba, pero Sí, tú sabes de que ya después todos empiezan empezaron a agarrar como agarrar como su círculo. Obvio que, mire, yo soy como el camaleón, mucha gente que va a ver ese programa, que se van a acordar y van a decir, ah, sí era él, porque yo no sé, yo cambio como el camaleón. Yo antes era gordito, perdí peso, de repente me puse pelo largo, después me pinté el pelo, o sea, cambiando de estilos. ¿Me entiendes? Gafas. Todo con el género, siempre cambiando de estilo, ¿no? Entonces mucha gente ahora van a decir, ahora ya sé quién es Zona Viva. Ya después, a mí me decían en mi país Turbo. Entonces yo era el famoso Turbo Style, porque como Turbo, yo era un Turbo, estaba por todos lados, solo llegaba a reventar y hacía lo mío y para afuera, ¿me entiendes? Entonces yo dije, pues yo aquí me voy a meter como un Turbo, pero soy toda una Zona Viva. Entonces, ya de ahí, ¿entiendes? Después de que muere Mojito con Don Juan, me acuerdo de que un par de veces me fui a meter, obvio que empieza después la revolución de los clubs, después de que cierran la campana. ¿Me entiendes? Cierra Viva, cierra la campana y bueno, pues entonces los mismos que manejaban esos clubs, como eran varios, entonces ellos ya empezaron a abrir como que sus clubs propios, ¿no? Entonces, bueno, ya de repente abre el barrio sí, latino con Oscar Cadena, Héctor Miken, y ya pues mucha gente ya después empiezan a ver la evolución mía, ¿no? El talento, el acercamiento, que me miraban tocando en actividades y de repente me iba a tocar hasta a Rocas, que estaba tocando percusión en los restaurantes. Tenía mis contactos. Ya después que conozco a Alberto, ya viene Alberto, él viene y me hace la primera propuesta. Me hace la propuesta después de que cerró el barrio, ya llega con la propuesta de que tenía unos amigos que estaban interesados de trabajar conmigo. Entonces, Alberto, como me hago amigo de él, ya después formamos Pura Pela, empezamos a hacer un grupo netamente de música artesanal, totalmente artesanal. Y él fue una parte clave porque ayudaba a inspirar, o sea que a inspirar mucho por los conocimientos musicales que él tiene, la historia, o sea que al estar hablando con este capitán ahí, que no cualquiera tal vez va a tener el privilegio de venir y sentarse y hablar de él, de la música, pero sí les voy a decir de que Alberto, o el viejo Alberto, me quito el sombrero por el conocimiento que él tiene. Gracias. Él es una persona que yo admiro y respeto muchísimo, te lo digo, y nunca lo voy a olvidar porque lo tengo hasta en mi corazón. En todos estos años hemos sido amigos hasta de familia. Él conoce a mi familia, a toda mi familia,
Obvio que lo que yo voy a mencionar acá de Alberto va a ser muy poco, pero yo, o si podemos apartar un canal, o sea que prácticamente solo para hablar de la amistad y del conocimiento que nosotros creamos con Alberto, ¿me entienden? Va a ser meses hablando Claro. de eso, de los proyectos. Oiga, Entonces, sí, le eh, escucho. Jorge, no, mejor dicho, doctor, esto con Jorge hay que volver, hay que hacer mucho más programas porque Jorge tiene historias, historias, historias y pues el doctor de la salsa ahí siempre está cerca a la movida también latina, ¿no? Sí, Ese detalle sí. no lo había tirado también el doctor ahí. Eso es lo que tienen que saber muchos acá, que él siempre ha estado ahí como el murciélago, el vampiro, siempre Sí. pegando las mordidas, Sí. inyectando. Sí. Y mi máximo respeto para este oponente porque Gracias. él sí, él es, incluso viene de un país que yo admiro mucho, Colombia, porque la gente de Colombia es gente que tenía que existir en este mundo para hacer una diferencia. Y ahora, por todo lo que nosotros hemos hablado, ya somos una nueva generación de contactos que estamos mejorando nuestra historia. Y lo que vamos a hablar acá es verídico, es algo que nosotros lo vivimos y yo lo puedo expresar, tal vez no de una manera diplomática, ¿me entiendes? Que sea así como que los diplomáticos ¿me entiendes? Pero carnalmente de mi espíritu sale el corazón un respeto enorme para a Jaime Alberto Mm. y también para Oye, ti, Will, que también te conozco desde hace muchos años a ti. Y claro, pues ustedes son Gracias. una parte clave y esto tiene que seguir porque no hemos hablado ni el 10%. no hemos hablado, ¿no? Y lo que nos falta hablar, ¿no, doctor? Nosotros le llamamos el Sí, doctor de la salsa, o yo al menos le llamo Sí, el doctor de la salsa. Doctor, ¿usted cómo lo gracias. ve? Mejor dicho, se nos fue el No, programa no, y sí, mire, ya va, primero todo agradecer a Jorge por las palabras. Pues no, ya van 1 hora y 7 minutos. Yo soy una empedernido admirador de las rumbas hasta que salga el sol. Yo no recordaba, yo metí en mi cabeza cómo fue la primera vez que yo conozco a Jorge y claro, ahora ya hago la conexión. Está en ese sitio que se llamó La Cita. Yo siempre llevaba mi mochila con campanas, clave y ya, maracas. Y ahí Jorge se acerca, luego se acercan dos personas de las cuales quiero comentar, una de ellas a la cual yo estimo y admiro mucho, que es sobrino de Hugo Candelario, que es Neto, ¿no? Neto entró a Purapela claro, y otra persona que contactamos, que es de Medellín, también veterinario, y que entró con mucha sapiencia apoyando Purapela, ¿no? Me sí, refiero a Ricardo, que es hijo de un comediante muy famoso que participó en un programa de humorístico musical que se emitía desde Medellín. Pero no, hay unas conexiones históricas. Yo, por ejemplo, no sabía que DJ Pico tocaba o tocó en La Campana. Tenía ya referencias de Abel Cubano y otras sí. cosas. Hemos tratado de traer a este programa a Abel Cubano, pero es muy difícil, créame, es muy difícil. No, pues mi conocimiento, yo también quiero agradecer el hecho de que con Purapela hayamos ido a tocar a Brisbane, a festivales. Ya, Quiero también, para terminar mi intervención acá, y es que, pues Jorge, esto es una información personal, en el momento en que yo conozco a Jorge, tiene los 3 niños y los 3 niños, un niño y 2 niñas, tocaban con Jorge el tambor y él se sí, robaba el show. Déjeme decirle, claro. Jorge y su familia Pero se robaban el show, ¿no, Jorge? ahí atrás está el logo. Ahora somos Zona Viva. Somos una gran Sí. familia. Ahora soy manager, ejecutivo prácticamente una gran organización que ahora se transformó
en género urbano, que estamos grabando ya nuestro primer álbum. Ya va a salir primeramente Dios ahora la semana que viene, el 22 de septiembre sale. El álbum se llama Adiós Pandemia 19, volumen 1, y lo traemos acompañado del segundo álbum que se llama La Vacuna. ¿Me entiendes? O sea que estamos enfocando las licencias, claro, la nueva actualidad, y es algo bien educativo. El cambio que yo traigo para la industria urbana es un cambio que toda la gente tiene que seguir, porque yo sí soy una persona de corazón, a donde voy a hacer la diferencia a nivel mundial. Y lo van a ver los seguidores de Zona Viva Music, de la gran sorpresa que nosotros le tenemos, porque yo sé que la gente en general latinoamericana nos necesita y nosotros vamos a hacer música para ellos. Vamos a trabajar para Latinoamérica, para hacer la diferencia y no para crear una política que nada que ver, porque esto, Zona Viva, no va a ser política, sino que va a ser del pueblo latinoamericano a nivel mundial. A nivel mundial. Con eso les digo todo que tenemos. Ay, Dios mío, ustedes ya van a ver lo que viene, pero muchas gracias por ese gran apoyo. Muchas gracias a lo largo de esos 18 años a esa gente hermosa que yo conocí en el transcurso, que yo agradezco hasta al que no me está hablando ahorita por X razones, lo personal, ¿me entiendes? Pero a veces uno tiene que conocer a la persona de fondo, de cuáles son sus intenciones para poder marcar la diferencia, ¿no? Entonces, no estamos para competir. Yo no nací para competir con nadie. Yo simplemente compito con el camino de Dios, y el respeto es paz. Y pues como Zona Viva Music, yo me despido de esa manera y dándole las gracias de seguir a LA TV y seguir el programa también, Hablando Shit, que programa nos va a conectar con Will Duque y el profesor de la salsa, mi gran amigo, hermano, compañero de lucha, viejo Alberto. Gracias. Pues sí, entonces, claro que sí, estamos a las órdenes para seguir también contándoles más historias del transcurso de mi vida, que eso es lo único que yo les puedo contar a todos ustedes, que yo tengo mucha historia, ¿me entiendes? Y las personas que tuvieron percances conmigo, no se preocupen, porque yo no soy chota. No soy chota. Sí, escribí una canción que se llama Yo no soy chota, la van a escuchar. Zona Viva Music. Bueno, doctor, muchas gracias.